Hoy terminamos esta serie. Hice la cuenta y es el sermón número 29 de esta serie, contando real felicidad, que son las bienaventuranzas. Estamos terminando entonces hoy manifiesto, declaración de principios del reino de Dios. Entonces estuvimos 30 domingos estudiando Mateo 5, 6 y 7. Hoy llegamos al final de este manifiesto que Jesús promulga o proclama una vez que inicia su ministerio, y en ese sermón entonces Él explica cuáles son los principios de su reino. Es su declaración pública de principios, intenciones, de aquello que Él propone para sus seguidores, para sus discípulos. Y hoy entonces llegamos a la parte final que hace parte de la parte conclusiva. ¿Ok? Entonces vamos allá a Mateo 7 y vamos a los versículos de 24 a 29. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es alimento para nuestros corazones. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, agradecemos tu palabra y rogamos que por ella, Señor, nosotros hoy podamos seguir edificando sobre fundamento sólido, sobre tu palabra, sobre Cristo, nuestro Redentor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Como ya les anticipé, estamos en la parte conclusiva del sermón. O sea, Jesús de alguna manera ya dejó de enumerar sus principios y ahora está llamando a los oyentes, a aquellos que han estado escuchando este sermón, a que tomen entonces postura delante de lo que ellos han escuchado. Y esta parte conclusiva entonces empezó con el llamado de Jesús a que sus oyentes entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino y amplia la puerta que lleva a la destrucción, y muchos son los que andan por ella, ¿no? Después prosiguió con los árboles que dan buen fruto y los árboles que dan mal fruto y que finalmente son echados al fuego. Después vino la diferencia o la distinción entre profesantes de fe verdaderos, o sea, no aquellos que apenas dicen Señor, Señor, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre, y los profesantes de fe falsos, o sea, que apenas dicen estar en el camino estrecho y amar a Jesús, pero en verdad sus vidas no están comprometidas con Él. Y finalmente tenemos el último contraste donde hay fundamento sólido y fundamento arenoso. La parte conclusiva está marcada por contrastes. Y el contraste final entonces es entre sabiduría y necedad, entre un hombre sabio y un hombre necio, entre el que escucha las palabras de Jesús y las pone por obra, un hombre sabio, y el que las escucha y no las pone por obra, las ignora, el hombre necio. El primero es sabio y el segundo es necio, y hay mucho más en juego que al primero le va a ir bien en la vida y al segundo le va a ir mal. No, lo que está en juego es permanecer en pie o derrumbarse definitivamente por la eternidad. A eso apuntan los contrastes que el Señor Jesús ha venido retratando para finalizar su sermón. Camino estrecho termina en vida eterna, camino largo en destrucción eterna. Árbol bueno produce buenos frutos, vida eterna. Árbol malo produce malos frutos, será lanzado al fuego. Profesantes de fe verdaderos serán conocidos por Dios, entrarán a su reino. Profesantes de fe falsos serán desconocidos por Dios y serán rechazados. Apártense de mí, nunca los conocí. Y finalmente, aquel que construye sobre roca tendrá su casa permanentemente establecida,
aunque los vientos y las tempestades lo azoten, y aquel que construye sobre la arena, que tendrá su casa finalmente destruida. La diferencia entre ambos es lo que colocan por debajo de todo, aquel fundamento sobre el que construyen. Fíjense que muchos de nosotros, si no la mayoría, estamos dispuestos a ser diligentes y buscar fundamento seguro cuando se trata de nuestro futuro, de nuestra estabilidad financiera, realización, cuando vamos a construir una casa en el campo, ¿no? Queremos asegurarnos de que sea una buena casa construida sobre fundamento sólido, y espero que no ahorren esfuerzos ni dinero en construir sus casas allá en el campo, en la parcela, sobre fundamento sólido. Pero poco pensamos sobre el fundamento en el que estamos edificando nuestra vida espiritual, nuestra eternidad. Aquello que crees o no de Dios o de la eternidad es fundamento seguro, verdadero, confiable. Y Jesús entonces afirma que son sus palabras puestas por obra el fundamento seguro. ¿Has escuchado a Jesús? Y más importante que esa respuesta o esa pregunta, porque muchos escuchan a Jesús, más importante es, ¿has puesto sus palabras por obra? Y eso es lo que marcará la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio, entre alguien que construye sobre fundamento sólido y alguien que construye sobre arena. Y aquí hay algo interesante, porque son ambos, el hombre necio y el hombre sabio, son identificados como personas que escuchan las palabras de Jesús. No es que uno no está escuchando nada de Jesús. Ambos escuchan, ambos están siendo expuestos al evangelio, ambos, por así decirlo, van a la iglesia, ambos están ahí siguiendo un poco a Jesús. No son ajenos a sus palabras, pero cada uno tiene una actitud muy diferente frente a ellas. El Señor nos coloca delante de dos opciones cuando escuchamos sus palabras: o las obedecemos o las desobedecemos. No hay puntos medios con Jesús, no hay neutralidad. Tenemos que tomar una decisión: o obedecemos o desobedecemos. Y eso es lo que finalmente manifiesta sabiduría o necedad, con implicaciones eternas. Lo primero que les quiero llamar la atención es que estas personas, estos dos, el hombre sabio y el hombre necio, se parecen mucho entre ellos. El contraste no es entre uno que edifica y otro que no. Los dos están construyendo. La diferencia radica en el fundamento sobre el que construyen. Y este es un detalle al que debemos prestar atención. Ambos trabajan, ambos realizan un esfuerzo para levantar una edificación. El insensato de esta ilustración, de esta parábola, o el necio de esta parábola, no es alguien perezoso, incompetente, inmoral, indecente, que va por la vida desperdiciando los recursos que tiene. No es así, es alguien que también construye. Es alguien al que podríamos admirar porque lo que está levantando es bonito. Está levantando una linda casa, una familia aparentemente maravillosa, un ministerio con frutos. Ambos están trabajando. Fíjense que el necio luce más normal de lo que pensamos. Podríamos ser nosotros. No es necio apenas el que no hace nada, o el inmoral que va por la vida sin proactividad. El necio también es el que construye y trabaja, pero lo hace sobre cualquier fundamento. Entonces podemos ser personas diligentes y trabajadoras, pero si el fundamento es arenoso, somos necios. Y la diferencia, ya les he dicho, entre uno y otro no es su diligencia, no es que uno trabaja y el otro no. Ambos trabajan. La diferencia es aquellos sobre lo que están edificando su vida. Entonces, hasta este punto hay dos constructores, ¿verdad? Los dos comparten las mismas condiciones. Los dos escuchan las palabras de Jesús. Ambos están expuestos al evangelio. Ambos construyen. Parecen hacerlo en el mismo lugar. Entonces tienen más en común de lo que podríamos pensar. Tal vez alguien puede pasar enfrente de las dos casas o de las dos construcciones y decir: oye, tremendo, estos hombres son diligentes, trabajadores, esforzados. Pero la diferencia radica en aquello que no podemos ver a simple vista, porque está sustentando todo
lo que vemos a simple vista. ¿Cómo está eso que nadie ve? ¿Cómo está tu corazón? ¿En quién o en qué estás depositando toda tu confianza y esperanza? Eso es vital y es crítico, porque lo que va a revelar aquello que está en el fundamento, aquello que no se ve, serán las pruebas y las dificultades. Y ellas no son probables, ellas son seguras. Ellas vendrán. Jesús no dice, oye, y si llegaran a caer vientos, lluvias y tormentas. No, Él dice, y cuando vengan las tormentas, las lluvias y los vientos, solo una casa permanecerá en pie. ¿Cuál es el fundamento sobre el que tú estás construyendo tu vida? Fíjense, versículos 24 y 26, las diferencias. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces la diferencia no radica en si uno escucha las palabras y el otro no. Ambos escuchan. La diferencia revela lo que realmente hacemos con las palabras de Jesús. ¿Las ponemos por obra o no? Ese es el fundamento. Y las pruebas entonces van a revelar qué es lo que colocamos en el fundamento. Y nosotros podemos decir que amamos a Dios, que nuestras vidas pertenecen a Él, que Él es nuestro fundamento, pero en realidad nuestra confianza, esperanza y lealtad están en otra cosa. Tal vez están en el salario al final del mes, en la familia que estamos conformando, en la realización profesional, en la jubilación, en la casa que queremos comprar, o en la parcela que queremos, o en la casa que queremos construir en una parcela. Y todas son cosas buenas. Pero si esas son las cosas que sostienen tu vida, si son las cosas que colocan en orden tu mundo, si son el sentido de tu existencia, cuando esas cosas sean azotadas por las tormentas de la vida, nos van a arruinar. Y será muy difícil levantarse, sino imposible. Si esas cosas se convierten en el fundamento de nuestra vida y de nuestra existencia. Al escuchar el Evangelio, venir a la iglesia, prestar a la predicación, confesar a Cristo como Señor, todas ellas son cosas buenas, necesarias, vitales para nuestro crecimiento en la fe, pero ninguna de ellas sustituye la obediencia con la que debemos asumir las palabras de Jesús. Fíjense que los dos constructores están escuchando a Jesús, siguiendo los pasos de Jesús de una y otra manera, están viniendo a la iglesia, pero lo que marca la diferencia entre ambos es lo que hacen con las palabras de Jesús. No pienses que venir a la iglesia, apenas escuchar lo que decimos aquí, puede sustituir, puede reemplazar lo que Jesús realmente está demandando y pidiendo, que es obediencia. No podemos pensar que con el solo hecho de venir aquí ya la estamos haciendo. Eso es construir fundamento sólido. No, es escuchar y poner por obra las palabras de Jesús. Oír no es lo mismo que obedecer. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios y comprometernos a obedecerla, porque eso es sabiduría. Eso es cavar más hondo hasta encontrar fundamento y construir sobre la roca. Será más costoso, es verdad. Tomará más tiempo, será más agotador, pero al final de todo, la vida que está siendo edificada permanecerá para siempre, a pesar de los vientos, las tormentas y las lluvias. Es mucho más dispendioso construir sobre fundamento sólido. Es mucho más fácil. Pero finalmente, es mucho más difícil construir sobre fundamento sólido y mucho más fácil sobre fundamento arenoso. Pero al final, quien está construyendo sobre fundamento arenoso está construyendo para fracasar. No está reflexionando, no está indagando, no está profundizando en las consecuencias que podría sufrir por construir de esa manera y en ese lugar. La necedad está marcada por la falta de reflexión
y principalmente por la desobediencia a la palabra de Dios. Está en el camino ancho, es bonito, es espacioso y está ahí por esa razón, pero no se pregunta cuál es el destino de ese camino. Es lo mismo con el que está construyendo sobre fundamento arenoso. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 5, 15, 17, marcando también un contraste entre sabiduría y necedad. Cuidado con nuestra manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ahí, ese insensatos es literalmente, no sean necios, no sean sin razón, no sean personas que no reflexionan, que no indagan, que no profundicen. En vez de eso, lo que tiene que ocupar nuestra razón, que es la voluntad del Señor y obviamente obedecerla. Entonces el necio, viendo de manera más práctica lo que significa construir sobre fundamento arenoso, es alguien que no cuida su manera de vivir, vive insensatamente, sin razón. El necio nos está preguntando cuáles serán las consecuencias de construir en ese terreno, con esas condiciones. No se pregunta tal vez si ese río que se ve tan bonito en el verano no va a crecer en el invierno y se va a llevar la casa. No se pregunta, él va construyendo sobre cualquier fundamento sin considerar cómo va a terminar su edificación. Es precipitado y superficial. Es alguien llevado a sus ideas, es alguien que sigue su corazón. Y como cristianos somos llamados no a seguir nuestro corazón, somos llamados a entender cuál es la voluntad del Señor. Y entender la voluntad del Señor no es una cuestión de sensaciones tampoco, ¿no? Como se nos ha enseñado en la iglesia, en el medio evangélico, que discernir la voluntad de Dios es una cuestión de sensaciones, de paz y un montón de cosas que a veces nos llevan por caminos que no son de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo descubran cuál es la voluntad de Dios, como si estuviera oculta y hay que hacer un ejercicio ahí de sensaciones para descubrirla. No, busquen entenderla. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Escritura. Son las palabras de Jesús, la voluntad de Dios. Entonces, mientras que busquemos aplicar los principios de la Escritura a cada una, en cualquier circunstancia, eso es hacer la voluntad de Dios. El necio nos está preguntando, ¿cómo puedo aplicar los principios de la Escritura a esta situación? Simplemente va. Y como cristianos no podemos ser llevados al son de nuestro corazón, al viento de nuestra cultura. Necesitamos hacer preguntas y responderlas con la Escritura y obedecerlas. Eso es sabiduría. Es por esa razón que meditamos constantemente en la Escritura. Por esa razón volvemos aquí domingo tras domingo, porque necesitamos escuchar la palabra. Y sobre todo, necesitamos gracia para obedecerla. Entonces necesitamos cuidar cómo vivimos. Necesitamos reflexionar, considerar cuáles serán las consecuencias de edificar como estamos edificando nuestra vida. Y yo les hice algunas preguntas en el sermón del camino estrecho y del camino ancho, porque justamente el caminante del camino ancho, él no se está preguntando a dónde se está dirigiendo ese camino. Él simplemente está en ese camino porque está bueno el camino, es espacioso, me permite muchas posibilidades. Pero es una locura, como yo les dije, entrar en un camino solo porque es lindo, sin saber a dónde nos va a conducir. Bueno, el necio que está construyendo sobre fundamento arenoso no está haciendo las preguntas de cómo podría terminar esa casa que está construyendo en el lugar donde la está construyendo. Y algunas preguntas que yo les hice, quiero traerlas de nuevo. ¿Cuáles serán las consecuencias de ciertos hábitos que nosotros estamos teniendo en nuestra vida? De trabajar de esa manera desenfrenada. ¿Cuál será el impacto sobre tu familia? Vivir para trabajar y no estar con ellos. Necesitas considerar eso porque eso puede ser muy proactivo, puedes edificar una casa rápidamente, pero puede ser profundamente arenoso cuando las pruebas y los vientos de la vida lleguen. ¿Qué impacto
tendrá esa falta de disciplina espiritual con la que estás viviendo tu vida cristiana? ¿Dónde acabará esa falta de compromiso con la iglesia, con hermanos en Jesús? ¿Qué sucederá con el don o el llamado que Dios te dio y que estás tratando de cualquier manera? ¿Qué pasará contigo si continúas postergando tu compromiso con el Señor? El necio va por la vida sin reflexión, precipitado y superficial. El necio va viviendo y va construyendo sin preguntar. Y lo más grave de todo, el problema fundamental es que podría inclusive reflexionar, hacer preguntas y escuchar las respuestas correctas, es decir, las palabras de Jesús, pero él no las pone por obra, él no obedece, está construyendo sobre arena y grande será su ruina. Y es muy fácil hacer esto. No estamos colocando cosas malas para colocar en el fundamento, no, estamos colocando cosas buenas. Una familia, una casa, un cónyuge, hijos, estabilidad económica, realización profesional, personal. Pero el problema es que cuando tomamos estas cosas y las establecemos como aquello sobre lo que descansa toda nuestra vida, estamos colocando algo finito, limitado, en un lugar que es vital y crítico para nuestras vidas, el fundamento. ¿Estamos haciendo de cosas que no fueron diseñadas para soportar semejante peso? Algo que se va a quebrar inevitablemente. Estamos colocando arena en vez de roca. Estamos esperando de personas, de situaciones y de condiciones una seguridad, un consuelo y una esperanza que no nos pueden dar y que solo Dios puede dar. Y lo que va a pasar es que te vas a frustrar profundamente con situaciones, con personas, con planes y proyectos. Y si son personas, el fundamento sobre el que tú organizas y construyes toda tu vida, vas a demandar algo de ellas que no están diseñadas para darte. Les vas a sofocar la vida, los vas a infernizar, les vas a demandar perfección, que cumplan tus expectativas. Y cuando ellos se pierdan, es arena sobre lo que has construido toda tu vida. Es muy serio lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. ¿Sobre qué cosas estás construyendo tu vida? Son cosas buenas. Y el Señor no nos está diciendo, olvídate de todo eso, eso no sirve. No está diciendo eso, está diciendo, construye sobre fundamento sólido que las demás cosas van a ocupar su debido lugar. Entonces no es hacerlas a un lado, es darles el lugar que corresponde. Es amarlas como es debido. Es ir atrás de ellas saludablemente, con sensatez, no con insensatez. Por otra parte, el sabio construye deseando tener conocimiento verdadero. Sabe que necesita más que sus opiniones o las palabras de profetas, ¿no? Entre comillas, que dicen lo que quieren escuchar. El sabio no se conforma con superficialidades o con impresiones, cava más hondo hasta encontrar fundamento sólido. Hace preguntas y las responde con la palabra y confiable de Jesús. Entonces, en ese propósito, el sabio buscará comprender las palabras de su Señor para ponerlas por obra. Va a lidiar con la Escritura. Va a pedir gracia para amar y obedecer la palabra de Dios. Va a buscar conformarse a todo el consejo de Dios. Y no solamente en lo más atractivo y práctico y más fácil, por así decirlo, sino en lo más difícil y lo más costoso también. Es de sabios asumir y abrazar todo el consejo de Dios, no apenas las partes más convenientes, porque eso también es necedad. Y esa actitud puede implicar construir más lento, buscar con más diligencia la dirección del Señor, de aquel que sabe cómo funciona la vida. Él quiere las palabras de su Señor, porque su corazón fue alcanzado por Él. Entonces, fíjense, probablemente al comparar los progresos de las dos edificaciones, podremos ver al necio ya terminando su casa. Está pintando las paredes, terminando los últimos detalles, mientras que el sabio está ya cavando todavía. Él quiere encontrar fundamento sólido. Y podríamos desesperarnos un poco nosotros los sabios y decir, el hombre ya va a terminar.
y yo todavía estoy cavando. Al final de todo eso va a marcar una diferencia vital y tremenda. No desanimes al ver cómo los demás les está funcionando la vida. Muchas veces nosotros al verlos queremos lo que funciona, no lo que es verdadero. Y al final lo que permanece es lo verdadero y eterno, es la palabra de Jesús. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo? Es necesario hacer esas reflexiones. Hay una canción, y esta yo ya se las comenté aquí una vez, de un cantautor colombiano que se llama Santiago Benavides, y son las palabras de alguien que quiere indagar y preguntarse cómo sería su casa si él viviera de manera insensata. Y esa canción se llama La casa de mis sueños. Y dice así: la casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños yo ya no la quiero. La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, habitación por cada hijo para que tengan su espacio. ¿Y qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos? Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados, sus 2 alcobas pequeñas y su único baño. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo. La casa de mis sueños será la que Dios quiera. Él hace las preguntas. Él no va construyendo sin ponderar ni reflexionar. Si el necio no reflexiona ni obedece a la palabra de Dios, entonces el sabio lo hace y obedece la palabra de Dios. No ahorra esfuerzos para hacerlo. Insiste en la obediencia, persiste en la piedad, persevera en confiar en las promesas del Señor. Porque sabe que al final de todo la casa permanecerá de pie. Y no por su genialidad y habilidad, sino porque el fundamento es seguro. El sustento es firme, la roca es Cristo. Ahora, para ir finalizando, nosotros cometemos un error si pensamos que construir sabiamente es ser personas más morales y más perspicaces. Sería un error responder a este sermón de esa manera. Tengo que ser más moral, tengo que ser más perspicaz, tengo que hacer más preguntas. Yo creo que la manera en que nosotros deberíamos responder a una palabra como esta es reconocer que es imposible para nosotros edificar vidas inconmovibles, que es imposible para nosotros construir sabiamente. Necesitamos declarar la quiebra espiritual personal. Señor, yo no tengo recursos para construir esa casa. Yo no tengo los planos. Yo no tengo las habilidades para construir una casa que permanezca en pie delante de las tempestades y tormentas de la vida. Yo necesito gracia, sustento y misericordia. Necesito de ti. Es lo que un sermón como este debería llevarnos a reflexionar. Que yo estoy hablando de cosas que tal vez a muchos de nosotros nos afectan. Y rápidamente decimos, chuta, yo creo que estoy sobre arena. Y yo diferente, claro, Jesús nos está premiando con algo que es urgente y vital, pero necesitamos considerar que el único que puede construir esa casa es Cristo Jesús. Es solamente Él, es agarrarse a Él, es confiar en Él. Yo no tengo condiciones en mí mismo de construir una vida así. Yo me agarro a ti, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi fundamento, tú eres mi roca firme, tú eres quien mantiene mi casa de pie, aunque sea pequeña. Eso es lo más importante al final de todo, que permanezca para siempre. Ahora, ¿por qué Jesús como fundamento y no otra cosa? Podrías decir, ¿por qué Jesús? Tengo que colocar a Jesús en el fundamento. Es muy probable que tú hayas visto no cristianos que han construido vidas razonablemente sensatas. Y tú puedes ser una de esas personas. Tienen familias lindas, son personas responsables, han tomado buenas decisiones en la vida, han sido sabios en un sentido práctico más que espiritual,
han podido disfrutar de cierto bienestar, han cosechado el fruto de su esfuerzo, han podido gozar de cierta tranquilidad, aun cuando han enfrentado sufrimientos y dificultades. Y la pregunta es, ¿por qué entonces yo necesito colocar a Cristo como fundamento y no puedo colocar otras cosas? Mi propia prudencia, mi previdencia. Y es porque para todos, sin excepción, seas cristiano o no, va a llegar la última tormenta. Aparte de todas las pequeñas tormentas que experimentamos en la vida, va a llegar para todos nosotros la última tormenta. Y es la tormenta de la ira de Dios sobre el pecado de los hombres. Es su juicio siendo ejecutado sobre el pecado. Y las únicas casas que permanecen en pie en la última tormenta son aquellas que están fundamentadas sobre la justicia perfecta de Cristo. No hay manera. Por eso Cristo y no otra cosa. Por eso Cristo y no tu genialidad. Por eso Cristo y no tu propia decencia. Por eso Cristo y no tu propia justicia. Porque ninguna de esas cosas permanecen de pie delante de la justicia que Dios demanda. Solo la justicia de Cristo perfecta. ¿Y por qué sabemos entonces que Cristo nos preserva? Que Él es fundamento seguro, que vamos a salir ilesos de esa tormenta final. Porque el propio Jesús se sometió a esa tormenta. Él mismo recibió en su cuerpo la ira de Dios, castigándonos. Él recibió el castigo que era para nosotros. Y todos aquellos que creen en su nombre son reservados y preservados, justificados, perdonados de sus pecados y permanecerán para siempre en el reino de Dios, en el Padre celestial. Es por eso, porque Él ocupó el lugar que era para nosotros. Hoy estás escuchando las palabras de Jesús. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Serás como el sabio o como el necio? Hoy es tiempo de responder y obedecer. Porque llegará la última tormenta y en ese momento no habrá tiempo de reflexionar, de buscar sabidurías o de preguntarse. El momento es ahora de construir sobre la roca, sobre Cristo Jesús, nuestro único sustento y nuestro único refugio seguro y que permanecerá para siempre. Vamos a orar, mis hermanos, a agradecer al Señor su palabra. Padre Santo, como nuestra vida siendo cristianos, ella no es únicamente de sabiduría. Por momentos nos comportamos como verdaderos necios, Señor. Y tenemos que pedirte perdón por esto. Por todas las veces que confiamos más en fundamento arenoso que en la solidez de tu amor y fidelidad. Qué locura, qué insensatez hacerlo, pero lo hacemos y lo haremos en esta semana. Y para esa insensatez, Señor, nosotros rogamos el esplendor de tu gracia brillando plenamente sobre nuestros corazones. Que podamos, Señor, ver esas cosas arenosas, tan frágiles, tan vulnerables, para que podamos agarrarnos a Cristo, Señor. Somos más necios de lo que pensamos, Señor, perdónanos. Declaramos, Señor, nuestra incapacidad de construir esa casa. Y gracias porque nuestra habitación final, Señor, no será una casa construida por nosotros, será el reino tuyo construido por ti, pagado por Cristo. Esa será nuestra habitación final. ¿Cómo necesitamos, Señor, recordar esto y ser alimentados por esto? Ayúdanos, Señor, a que esa realidad nos ayude a construir en el día a día, en nuestras familias, en nuestras casas, en el mañana, lunes, día laboral,
vidas que confíen en ti, vidas que confíen en Jesús, vidas que vayan sentando bases sobre la palabra de Jesús y siendo obedecidas. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.